que necesito que ustedes hayan prestado atención porque algo, bastante de lo que hablé es de lo que va a aparecerles, de lo que les va a aparecer en esa actividad que van a tener correspondiente a esta semana. Entonces, ahí va a estar esa actividad que es parte de, si vamos para que ustedes puedan visualizar según la rúbrica. Tenemos, ok. A ver. Vamos a ubicar para que ustedes puedan observar que de lo que mencioné es parte de ese trabajo que se tiene con respecto a la plataforma, ahí directamente. Vamos a buscar. Acá sería, okay. Tenemos que en este apartado tenía el laboratorio. Y es lo que tengo en amarillo es porque ya es lo que se ha realizado. Y este también que fue de la semana anterior. ¿Bien? Ya para esta semana queda a disposición esto que tengo por acá, que es la creación de diplomas. Ahí por eso es que había estado en clase anterior viendo esa parte de los vectores que se pueden modificar y que podemos hacerlo también desde cero, porque no está sujeto de que nosotros lo podemos hacer desde cero, siendo creativos y viendo qué podemos adicionar, eso es lo mejor, pero también podemos ir incorporando algunos vectores que no podemos hacer o que quizás vemos que está bien en otro apartado, entonces poderlo arrastrar y hacer esas modificaciones respectivas, ya sea modificaciones en cuanto a su forma, modificaciones de color, todo eso se puede realizar. Y esta asignación que va a estar a disposición ya, va a estar habilitado hoy 14, va a estar habilitado para que ustedes puedan realizarla. ¿Por qué no dejarla? Para poder dejar ese trabajo ahí. Entonces va a estar ese trabajo de diplomas para lo que corresponde hoy viernes. Y también otra de las actividades que va a estar como plataforma es el apartado, ya sea dinámica o esa actividad, además que todo sería la actividad, va a estar como un test. En ese test, entonces, ese test va a estar conformado de esa manera, como tal cual les he mencionado, ¿verdad? Y les he mencionado ahí directamente. Que hacerlo diferente, hacerlo, irlo haciendo puntual, realmente puntual, con cada uno de los aspectos, cada una de las tendencias que podamos tener ahí directamente, con esta parte de actividad, eso es lo que va a estar ahí. Entonces, para que ustedes al momento que estén contestando o realizando ese pequeño test que van a tener ahí, lo hagan de forma correcta. Va a ser unas preguntas ya sea analíticas y van a ser otras de acuerdo a lo que les pude mencionar el día de hoy. Entonces, y vas a tener un tiempo, ¿verdad? Un tiempo prudencial en el cual tenemos que tener siempre esa disposición que se pueda otorgar, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan responderlo bien, ¿verdad? Tener eso en cuenta para responderlo y no les va a llevar tanto tiempo porque van a ser unas 5 preguntas que puedan ser, entonces rápido la van a poder responder, ¿verdad? Ahí, bien, entonces de eso se trataría su trabajo. Vemos acá este apartado, bueno, acá, esto hubiera sido lo anterior, vamos a modificar en esta parte, quiero hacer unas modificaciones. Esto hubiera sido lo que realizamos nosotros, que eran solamente de acuerdo a los rectángulos, que podemos hacer estas formas en base a los rectángulos. Entonces, y acá vemos que ya no tiene ninguna ejecución porque está de esta manera ¿verdad? Directamente, ahí está, que veamos que esos rectángulos, cómo están dispuestos ahí, qué es lo que tienen
de incorporación, esos pequeños rectángulos que están ahí, vamos a meter acá, que se pueden tener un tipo de modificación de acuerdo a lo que se tenga ahí evidencial, ¿verdad? A evidenciar porque de esta manera va a poder tener en cuenta y ver ese otro apartado que se tenga ahí mención. ¿Para qué va a ser importante todos estos recursos aquí en Illustrator? Porque vamos a estar trabajando con los póster para, para ver cómo va a estar a disposición. Vamos a tratar a ver si podemos tratar de conformar una idea de un tipo de póster que, bueno, cada equipo de práctica, cada equipo de práctica va a estar realizando ese póster para poder hacer esa invitación según a lo que se considere. También ahí en práctica vamos a hablar un poco más de eso y también de el otro asunto con respecto a Luis, que también es importante que cada uno, por eso, que todos los 22 estén siempre en las clases, tanto en estas clases como también en la de práctica, porque ahí vamos a hablar varios asuntos que son importantes y que para ir ya comenzando, ya la otra semana comenzar con y la planificación que ustedes me van a estar entregando de sus temas, y reforzando cada uno de los elementos que vayan a disponer, ¿no? Que vayan a tratar de enseñar. Entonces acá tenemos este apartado en el cual estábamos comenzando la clase anterior y tenemos, por ejemplo, acá siempre las unidades. Por ejemplo, aquí le voy a dar y para poder salirme. Cuando estamos en áreas de trabajo vemos, son las unidades que les había mencionado. Las unidades que siempre nos presenta esta área de trabajo pueden ser puntos, pueden ser acá este otro como picas, pulgadas, milímetros, centímetros y lo que son píxeles, que les mencioné que si no nos aparece esa palabra así directamente, les puede aparecer como IN, que va a ser las pulgadas, que van a ser los milímetros, cm los centímetros, pk, lo que son los píxeles, de esa manera. Y también esa parte de las picas también les puede aparecer así, que estas realmente son unidades, ¿verdad? Son unidades para podemos decir, unidades como para poder controlar más que todo algunas marcas principales de objetos. Esas picas realmente en diseño se refiere más que todo también a las tipografías, a las letras, esos puntos que van ahí. Entonces también se refiere a esa división, división en décimas de puntos. Entonces eso es lo que va a medir, va a medir esas picas, y que esas picas pueden estar en centímetros, este tipo de formato, que más que todo son para las reglas de puntos. Entonces, para eso se va a utilizar esas picas. Y tenemos acá las unidades de trabajo en el cual podemos cambiar esos ajustes. Si en dado caso nosotros lo elegimos que era de esta manera, que tenga ya aplicado esa orientación de manera, ya sea vertical y que nosotros queremos horizontal, o que sea al contrario, que lo tengamos horizontal y que lo queremos a vertical, entonces no es necesario cerrar y volver a crear un archivo, no, sino que simplemente modificamos la mesa de trabajo, aunque ya hayamos comenzado a trabajar, ahí se puede modificar en los ajustes, podemos ir modificando el tipo de letra, que va a ser puntual para ese trabajo de diploma, qué tipo de página van a utilizar, que es en carta. Ese va a ser el ajuste de página que va a ser en carta y que va a tener este tipo de orientación. Ahí comúnmente aparece así. Vemos ahí que está vertical, ahí cuando está vertical, y este sería para horizontal. Una vez que tenemos eso, ya podemos dar doble clic fuera y ya nos aparece de esta manera esa mesa de trabajo. Aquí en este esquema, aquí bien,
¿Qué es lo que podemos hacer de cambios, qué podemos quitar, qué podemos adecuar directamente? Todos estos son vectores, este es un tipo de vector que hemos traído, incorporado de otra página. Vemos que acá está seleccionado. Podemos ubicarnos en capas diferentes para estar haciendo diferentes cambios ahí. Voy a adicionar otro tipo de capa, ahí directamente voy a adicionarlo. Y en esta otra capa voy a arrastrar lo que son este apartado de los rectángulos. Lo voy a llevar hacia arriba, hacia arriba. Vamos a ver, creo que me expuse. Entonces, me ubiqué en otra. Vamos a tratar de llevarlo aquí, tratar de llevarlo hacia arriba para poder cambiar de lugar esta capa aquí directamente, que esta capa tenga, y vemos que a medida que se va cambiando esa capa, podemos ver que se va también disponiendo de ese otro apartado acá. Entonces ahí va colocándolo hacia arriba, va colocándolo al frente, de toda esa manera. Aquí, por ejemplo, ya tengo esta capa. Si vemos que esta capa la cambio de lugar, ya me va a aparecer que esta capa va a estar al fondo. Si la capa esta principal la tenemos aquí, eso va a significar que va a ser la primera capa. Pero como es nuestra segunda capa, entonces de esa manera. Si nosotros dejamos aquí ese como candado, ¿qué sucede? Va a estar bloqueada, no nos va a permitir hacer ningún tipo de modificación. Vemos, le doy clic y no me permite hacer nada porque esa capa ya está modificada, ya está activada ese bloqueo. Entonces, para eso es que se puede hacer de esa manera. Aquí vemos, acá en esta parte, que va a estar de esta forma. ¿Y para qué vamos a utilizar este otro punto? Esta aquí es la visibilidad, más que todo es visibilidad que puede tener un objeto, ¿verdad? Un objeto va a tener esa visibilidad, entonces ahí puede incorporarse de esa forma ahí, que esté de esa manera, de que esa capa no esté visible si no la necesitamos. ¿En qué me va a servir estas opciones? Cuando estemos ya haciendo cambios con respecto a los objetos. Ya están los objetos ahí directamente esos puntos. Ahí vemos, ahí que está de diferente manera, está bloqueado y aquí es para la visibilidad. Ok, aquí estando en esta parte de capas, vamos a ver que cada una de estas capas, vemos ahí, cada una de esas capas, podemos tener modificaciones respectivas, porque esto que tenemos acá son los puntos, vemos acá son los puntos y ahí esto más que todo es un cuadrante, ahí va siguiendo todo. Aquí si solamente vamos seleccionando de uno a uno, por ejemplo acá voy seleccionando solo este, entonces solamente ese me tendría que modificar. Entonces acá voy a seleccionar este punto y si lo hago hacia un lado, ¿qué pasa? Me está llevando a otro esquema, ¿vemos? Ahí lo está llevando. ¿Y por qué aparece de esta forma? Porque al estar acá es la combinación de colores que se puede incorporar ahí. Ya por eso es que aparece de esa forma. También ver si voy a seleccionar este otro punto. Vamos a ver acá. Que también este punto de abajo, vemos que se puede también tratar de modificar esa parte que está como en amarillo. Vemos ahí. Y llevo también lo que es el apartado en color azul. Realmente ahí me estoy llevando todo, entonces, pero como solamente quiero ese apartado amarillo dorado, entonces ahí le doy clic y ya puedo arrastrar ese otro color que tengo ahí. Vemos ahí que va haciendo la incorporación de ese objeto. Ese objeto lo va a ir sacando porque ese objeto es el que queremos arrastrar, queremos llevar o queremos cambiar de lugar. Vemos que directamente ahí está nuestro objeto porque solamente es seleccionado aquí. Es importante por eso trabajar con las capas porque así nosotros podemos arrastrar un objeto en específico y de hecho aquí por eso Illustrator trabaja de esa manera con capas. También podemos tener ese tipo
de herramientas de selección directa, ahí directamente, para poder cambiar un tipo de, o para poder seleccionar, vemos ahí, voy seleccionando de un solo esos apartados. Y aquí vemos estos puntos, que esos puntos serían los puntos de ancla que se va a poder modificar cada uno de estos puntos. Todo esto que ustedes ven acá, estos puntos, vemos ahí que al darle doble clic puede estar la opción, vemos ahí, para poder cambiar. Aquí estoy siempre con mi herramienta acá de esta herramienta de selección directa. Ahí podemos hacer cualquier tipo de cambio teniendo en cuenta esa disposición con, vamos a ver ahí, con nuestros puntos. Todos estos puntos que podamos encontrar acá, vemos acá, tengo mi otro punto, puedo hacer diferente modificación, la diferente modificación ahí con respecto a esos apartados. Todos estos puntos vemos acá, todos esos puntos de trazo, incluso incorporar nuevos puntos ahí directamente. Podemos utilizar también la de curvatura ahí también para poder utilizar, vemos ahí, agregar los puntos. Aquí tengo esos dos puntos, entonces después puedo ir agregando esos puntos para después con la herramienta de selección ahí, vemos que podría hacer un tipo de modificación acá, aquí directamente. Entonces, eso es para los puntos. Para poder modificar esos puntos, puedo utilizar la de curvatura para poder adicionarme esos puntos ahí directamente. Aquí puedo adicionar esos puntos, todos esos puntos ahí directo de nuestro apartado, ahí vemos. Todos esos puntos voy adicionando y cuando tengo esos puntos utilizo la herramienta de selección directa para poder modificar esos puntos que he agregado en ese momento, entonces los puede modificar. Todos esos puntos ahí se pueden ir modificando y para poder crear algo diferente acá, solamente acá voy mostrando algo, ¿verdad? Solamente voy mostrando cómo se van modificando esos puntos ahí que tienen de referencia ahí directamente. Nada más que todo para eso es que se va a utilizar ese apartado, ¿verdad? Utilizando ahí las herramientas. También con la de pluma se puede ir haciendo modificaciones. También vemos que es para ir agregando y viendo esos puntos que están ahí. Puedo ir adicionando acá, vemos ahí esos puntos directamente y ahí ir creando algo ahí diferente. Ahí tenemos que es lo que adicioné, vemos acá. ¿Para qué me sirvió esta herramienta pluma? Para poder llevarme puntos de mi objeto. Digamos acá, solamente se le da clic en la herramienta de pluma y ahí podemos capturar lo que nosotros deseamos. Acá, por ejemplo, me llevo esta parte, quiero de esta manera y acá voy a hacer otro apartado acá, le voy a dar clic para poder llevarme directamente mi objeto. Ahí ya capturé de esta manera, después solamente le doy herramienta de selección y arrastro, ¿vemos? Ahí arrastro y ya me llevo el otro objeto en base a lo que tengo. Realmente eso es lo que se va siguiendo para poder capturar y vemos que acá no hay ninguna pérdida, no es que el objeto no hubo recorte, sino que solamente hubo capturación de nuestros puntos, o sea, de cada uno de los objetos que están dentro, podemos decir. Incluso así ir arrastrando diferentes formas ahí para el objeto ahí directo. Ahí podemos ir jugando con todo esto para después a ir acomodando según como nosotros queremos adicionarlo. Entonces, para eso nos va a servir esta otra herramienta de pluma, ahí directo utilizando herramienta de pluma a la vez y la herramienta de selección rápida. ¿Verdad? También tenemos ese otro apartado de borrador que también nos va a servir para poder borrar puntos, vamos ahí, borrar secuencia. Esto más que todo para limpieza, como ahí vemos, de nuestros vectores, de nuestros objetos ahí directamente.
es para eso que hace esto. Como acá solamente estoy borrando la primera parte, por eso es que aparece así, como en color gris, ¿ya? Porque ahí va tratando, ese lleva bastante, lleva fondo, lleva varios colores a la vez, entonces por eso nos va apareciendo de esta manera. Vemos ahí que es como un tono, una tonalidad en base a color gris. Tenemos también otro de los puntos, solamente voy a quitar esto para que veamos. Aquí puedo seleccionar esos trazos que saqué. Voy a quitarlos, puedo quitarlos ahí directamente. Puedo quitar este otro apartado que está ahí. Vamos a ver acá, que es el que con el cual contaba ahí directamente. Acá puedo ver dónde será que me adicionó estos demás puntos y aquí vemos que es el apartado que ha seleccionado. Ahí tengo que buscar dónde será que se ubicaron esos puntos y ahí voy viendo que voy tomando. Entonces ahí, para poder borrar todo esto, que tengo que hacer, seleccionar esos puntos de ancla que se me quedaron ahí una vez que apliqué ese borrado. Entonces ahí, ¿qué voy haciendo? Con control, la tecla control, para poder ir seleccionando cada uno de esos puntos que se colocaron ahí directamente. Entonces, para poder ir haciendo ese borrado conforme a nuestros puntos directamente ahí de ejecución. Ahí, por ejemplo, tengo esos puntos ahí directos, entonces tendría que ir borrando sin tocar ese cuadrante, sino que solamente los puntos, o sea, los puntos que van a estar ahí adicionados. Vemos ahí, es lo que va a ir arrastrando. Entonces tengo que buscar en dónde, en qué capa será que se adicionaron esos otros puntos. ¿Será en esta primera capa que se adicionaron o será en la segunda capa? Más que todo fue en la segunda capa que se llevó a cabo, pero tenemos que buscar de punto a punto en donde es que se ha ido adicionando. Acá por ejemplo selecciono y veo que no se seleccionó en esta primera capa, veo acá, pero aquí sí veo que está en rojo y quiere decir de que ahí se adicionó y acá también se adicionó. Entonces aquí pueden estar, vemos acá, puede estar adicionado ese otro punto ahí. Puedo ir marcando y puede haber secuencia de ver en dónde están marcados esos otros puntos. Aquí este otro puntos, ahí vemos, no es ahí donde está adicionado, entonces tengo que buscar y ahí vamos adicionando punto a punto para ir haciendo ese borrado que tiene ahí, o simplemente hacemos lo siguiente. Ahí vemos cuál es el punto de intersección. Veo acá, le voy a dar clic y ahí me lleva todo. Lo puedo desagrupar también. De otra manera, si está agrupado ese objeto, lo voy a desagrupar. Ahí está desagrupado para poder ir seleccionando de objeto a objeto. Vemos ahí todo esto apartado, lo voy a colocar acá y voy a seleccionar nuevamente para ver si ya está desagrupado nuestro objeto. Vemos acá, tiene esa agrupación siempre, entonces vuelvo a ubicarme en este apartado para desagrupar, mientras que mi objeto está de esta manera. Vemos acá, siempre ahí está, todavía está agrupado, entonces busco realmente dónde estará esa agrupación lineal de nuestros objetos. Cada una de estas agrupaciones, ahí vemos que lleva su contorno, su color de forma. Entonces ahí tendríamos que ir borrando uno a uno, ¿verdad? Pero por eso es bastante presencial tener esos puntos de ancla de cada uno de ellos. Voy a hacer en este apartado, voy a colocar una imagen, voy a buscar un objeto. Vamos a ver, voy a buscar acá para poder colocar una imagen, vamos a ver qué podemos encontrar aquí, para ir trabajando con las capas, que era lo que hacía referencia a este tipo de
debido de la combinación, de la agrupación, de todo esto con respecto a lo que son las capas. Vamos a buscar acá, a ver qué encontramos. No, vamos a ver aquí. ¿Qué tipo de imágenes podemos encontrar? No, aparece acá. Es bastante ver de que estas imágenes tenemos que buscar imágenes que sean que no tengan ningún tipo de referencia ahí. Un vector podemos hacer buscar acá, ver qué tipo de vectores que sean vectores de más precisos ahí, directos, que no lleven tanto, Dibujos tanta fáciles. incorporación, ¿verdad? Sí, Tanta busque, profe. incorporación. ¿Ah? Así busque, no se la complique. Dibujos fáciles de vectores. Lo Y ahí que muere. quiero uno más preciso. Quiero un vector, porque este va a ser para ustedes también. Okay. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscar de los Avengers. Ok, aquí voy a buscar y vemos acá que todos estos son diferentes vectores ahí que podemos tener. Pero aquí lo podemos buscar en uno solo, ¿verdad? Aquí está todo lo que es el póster, pero aquí podemos buscar todos en uno solo lineamientos. Acá tenemos todos estos otros objetos. Acá vemos aquí, todos estos son vectores ahí que podemos estar utilizando. Voy a llevarme este para allá. Y también voy a buscar otro más. Aquí voy a buscar directo para poderlo guardar y allá hacer la incorporación. Vamos a arrastrarlo. Voy a ver si ya está el otro para poder irlo llevando allá. Y ya está, entonces lo voy a guardar. Y vamos a guardarlo. Bien, ahí tiene que descargarse, entonces vamos a trabajarlo acá en archivo y le voy a dar colocar. Una vez que le doy colocar aquí directamente, voy a seleccionar mi objeto. Vamos a ver si me lo puede colocar o si no le doy exportar para poder llevarlo acá. Ya está mi objeto, entonces acá lo voy colocando. Voy colocando ese tipo de objeto acá. Y como lo voy a trabajar con capas, entonces siempre aquí se tiene que crear una nueva capa, unas nuevas capas ahí, directo para ir marcando. También, ¿qué voy a hacer con esta capa? La voy a colocar acá, más grande, y voy a subir acá. Esta capa le voy a colocar como ojos. Acá, estos serían los ojos. Y voy a adicionar también la otra capa de acá, doble clic para poder cambiarle. Aquí lo que es la cabeza. Y directamente voy a arrastrar hacia abajo para irlo llevando. Aquí le voy a colocar como original. Y también en este original, ¿qué es lo que voy a realizarle en esta parte de original? En esta parte original también le voy a cambiar lo que es la transparencia, el nivel de transparencia que tenga ese objeto. Vemos ahí que en ese nivel de transparencia, si tiene el 100% ahí, va a aparecer de esta manera, que va a estar más intenso los colores, entonces dejarlo en otra disposición para que nos pueda aparecer ahí el color menos intenso. Entonces ahí voy a cambiarle esa intensidad ahí directamente. Lo puedo dejar creo que va a estar bien dejarlo en un 20, aquí sería muy pálido, entonces en un 27, un 30. Aquí, ahí, a un 22, puedo dejarlo ahí directo para poder observar bien nuestro objeto. Cuando ya está en eso, puedo dejarlo en 30. ¿Qué es lo que prosigue? Lo puedo dejar aquí bloqueado. ¿Para qué voy a bloquear? Para que no nos vaya a trazar nuestro objeto, de que no vaya a tener ningún tipo no se vaya a estar moviendo mientras se va
colocando toda esta apartado. Entonces acá vemos que aquí puedo ubicarme en la capa de ojos. Voy a comenzar con esta capa de ojos. Para este, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar un esquema ya de lo que es un elipse, para esta parte de ojos, aquí directamente, para que no pueda ser puntual directamente acá el objeto, porque si vemos que cuando tratamos de adecuarlos, si estuviera trabajando directamente, y por ejemplo este ya está bloqueado mi objeto original, puedo trabajarlo con esta de capas ahí directamente, puedo darle clic acá y llevarme acá esta para, esta sería, voy a cambiarla acá. Aquí le voy a colocar izquierdo a esta capa. Izquierdo y le doy a aceptar. Aquí también vemos las otras opciones si queremos bloquear, queremos colocarlo que se revisualice, atenuar, todas estas son las opciones que puede tener y los colores también que puede tener cada una de esas capas. Aquí dejarle ese punto ahí directo para poder hacerlo. Entonces acá tengo el izquierdo y este lo voy a adicionar ahí. Aquí directamente, entonces voy a arrastrarlo porque ya coloqué ese elipse y lo voy a ir dejando acá, pero tengo que adicionarlo según como tengo la forma acá. Vamos a ver, aquí vamos a tratar de dibujarlo y vamos a ver si quedó ahí preciso. Sí, quedó ahí nuestro primer objeto. Vamos a tratar, aquí estaría el izquierdo y voy a colocar el otro, que sería para el derecho. Voy a agregar otra capa. ¿Por qué lo voy trabajando con capa? Para poder dar todos los ajustes y que no me vaya a estar atrasando después otro objeto ahí. Lo voy a dar, aunque de un solo podría haberlo dejado de ojos, dejar la capa y ir incorporando ambos objetos ahí. Aquí voy a adicionar el derecho. Y para este derecho, ¿qué puedo utilizar? Aquí, derecho. Ahí, en este derecho, puedo adicionarlo ya sea con el elipse, pero ¿qué sucede con el elipse? ¿Qué sucede? De que nosotros acá tenemos que no va a representar, no va a representar nuestro objeto. Voy a crear aquí, lo voy a hacer más grande acá y podemos, cuando lo veamos más grande, incluso podemos ir haciendo cambios, incluso con este, porque aquí lleva hasta más grande de lo que es y puedo hacerlo y adicionarlo acá. Ahí está, puedo ir cambiando para que sea más preciso ahí nuestro objeto y ya estaría. Y ahora este otro. Con este otro vemos que acá tiene diferente forma. Entonces, esta forma aquí o lo puedo crear con la herramienta pluma o con el elipse lo puedo modificar. Yo puedo hacer ambas cosas o puedo hacerlo aquí, ir tomando de punto a punto. Vemos acá que es aquí directo. Aquí puedo ir una curva, una pequeña curva para nuestro objeto ahí. Voy adicionando este para que me vaya a adicionar acá y puedo ir haciendo acá, puedo ir terminando con este otro apartado. Entonces ahí vemos acá y ahí estaría. Se nos hace más fácil hacerlo con eso que modificar el elipse. Entonces ahí utilicé la herramienta de pluma. Ahí ya tengo mi objeto directamente ahí para irlo trabajando con capa. Esta manera es para ir trabajando con capa y hacer todo lo que hacía, lo que representaba acá con la unión, la agrupación y vamos a ver también lo que es el reflejo, todo ese apartado vamos a ir incorporando ahí. David tenía una pregunta. Profe, como hizo el ojo derecho, Uh-huh. o sea, la vez pasada estaba haciendo unos dibujos que usted nos puso a hacer con esa herramienta, Sí. pero a mí me costaba como pasar de una recta para después hacer la curva, yo no supe cómo hacerlo. ¿Cómo hacer la curva? Realmente, por ejemplo, tengo acá, si quisiera hacer esto en curva, entonces
tengo esta parte, le doy clic en el punto y tengo que ubicarme hasta a otro sector de la curva. Por ejemplo, aquí veo que hace intersección de la curva. Entonces, darle clic, pero sin soltar. Usted no va a soltar, sino que teniendo ahí, presionando, siempre con el clic, y después usted sube para poder hacer, si es que la curva está arriba. Si es que está abajo, entonces usted va a bajar hacia abajo, pero siempre sosteniendo el clic. No lo vaya a soltar, sino que siempre sosteniendo, y hasta después, cuando usted ya termina, suelta. Es hasta que usted ya termina, va a soltar, y digamos que va a hacer esta otra curva, siempre va a dar clic en el punto, clic en el punto, de clic en el punto, y después se va a ubicar en donde va a ser la otra curva, que sería acá. Entonces aquí va a siempre con el clic y sin soltar el clic para hacer la forma del otro punto. Ahí, vemos ahí, está esa otra forma. Y siempre va a ser así, dar clic en el punto anterior para poder seguir con la otra curva. Cuando ya, y aquí al momento de que vaya a hacer la otra curva, doy clic, presiono clic y sin soltar ese clic, voy a hacer la otra curva. Vamos ahí, puedo hacer la otra curva directamente de nuestro objeto ahí, según, y después suelto. Entonces, así se va haciendo. Voy a dar clic de nuevo para poder comenzar el otro punto, y doy clic donde finalizo acá y hago siempre sin soltar. ¿No? Nunca vamos a soltar, sino que hasta que ya tengamos nuestra forma, soltamos. Y ahí estaría. Pero vemos que acá, esto por ejemplo, está muy ahí, entonces puedo modificarlo. Pero esto, por ejemplo, no me quedó tan curva. ¿Qué podemos hacer? Podemos modificarlo con la de curvatura. Esos puntos, puedo adicionar este punto acá y puedo con este otro, y ahí, vemos, podría ser esa curvatura. Ahí puedo ir modificando siempre con el de curva. Ahí dándole clic en los puntos y viendo ahí cómo voy a adicionar. ¿Vemos? Solamente darle clic en los puntos. Siempre clic en el de curvatura y en los puntos que ya tengo marcados, y los modificando estos puntos. ¿Ven? Puedo ir modificando mis puntos para hacerlo más a nuestra forma. Y si no me permite con los puntos que ya tengo ahí, podemos modificar o agregar más puntos. Aquí, si le doy clic, ve que puedo agregar más puntos. Igual acá le doy clic y puedo agregar más puntos. ¿Vemos? Ahí para poder hacer esos cambios. Aquí puedo agregar clic al punto e ir modificando. Realmente es ir modificando punto a punto de nuestro objeto. Ahí puedo ver que hay otros puntos. Puedo utilizar los mismos puntos que tengo ahí. Ahí vemos que ya ha mejorado en gran manera. Entonces acá punto para ir modificando y hacerlo más preciso. Ahí puedo hacerlo aquí, vean, y voy cambiando. Entonces el de curvatura me va a servir para ir adicionando más puntos. Si tenemos ese problema de que la curva no me salió precisa, entonces ahí voy a poder modificar ahí mi objeto aquí, por ejemplo, y voy a modificar, y ahí está, estoy modificando ahí directamente. Entonces puedo ver de que ahí, bueno, seguir, bueno, aquí lo voy a detener. Puedo seguir modificando. Aquí veo que me quedó demasiadas curvas, entonces puedo seguir modificando con los puntos, siempre con curvatura o con los puntos de selección, ¿verdad? Teniendo seleccionados nuestros puntos ahí, y con la herramienta de selección ir modificando puntos. Si igual manera no quiero un punto, puedo darle suprimir y volver a hacer la modificación. Vemos ahí, de suprimir. Si le doy clic acá, suprimir, borro el punto y puedo volver a crear el punto, ya sea con curvatura o con la herramienta de pluma. Esto pasa si queremos adicionar otro punto o queremos hacer un cambio en ese punto. Vemos ahí, va a cambiar según cómo vamos a dejarlo. Entonces ahí puedo ir modificando según cómo tenemos ahí nuestro objeto. Entonces ahí es para